se basa en una experiencia de un sueño diabólico. Soy Eduardo y me gustaría contar mi historia para que consideren el vínculo que tienen con sus seres queridos. Durante mi infancia, y solo tuve un cuerpo, solía ser muy cercano a mi familia. Ruiz y yo siempre estábamos unidos y los fines de semana paseábamos. Tenía 8 años, en zonas cercanas o en los polos mágicos. Recuerdo con nostalgia esos días en los que la felicidad parecía eterna y no había preocupaciones, más allá de señalar cuál sería nuestro próximo destino. Sin embargo, cuando murió nuestro padre, para nosotros la vida cambió significativamente. Solo quedamos 1003 hermanos y yo bajo la protección de mi madre, quien hacía lo necesario para brindarnos una vida que no era acomodada, pero que siempre tenía lo esencial. Mi madre renunció a sus propias necesidades para ser el pilar de nuestra familia, deseo y anhelos para garantizar que nunca nos falte nada. Durante mi crecimiento, la vida me llevó por diferentes rutas. El punto de inflexión fue la universidad. Fui aceptado en una prestigiosa institución en la capital, lejos de mi residencia. Al principio, llamaba a mis hermanos y a mi madre Gladys con frecuencia. Para conocer su estado, se les visita varias veces a la semana. No obstante, las nuevas amistades y la carga de estudios en la universidad se desarrollan con el tiempo. Desde entonces, la vida en la ciudad comenzó a absorberme por completo. Las llamadas se redujeron y las visitas a casa casi desaparecieron. Mi madre Gladys seguía en contacto cercano con mis hermanos, quienes la visitaban y la cuidaban, como la habían hecho antes. Sin embargo, mientras me enfoco cada vez más en mi propia vida, me fui alejando cada vez más. Además del distanciamiento físico, comenzaba a distanciarme emocionalmente también. Gladys, mi madre comprensiva, nunca me reprochó nada. Me motivaba a perseguir mis metas. Me dijo que comprendía que mi vida estaba ahora en otro lugar. No obstante, con el paso del tiempo, esas palabras de apoyo se convirtieron en un recuerdo lejano, en un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía esperando sola. Ella seguía alzando la cabeza allí. Mis hermanos me pidieron que cenáramos con nuestra madre el año pasado y insistieron en que lo hiciéramos. Como en los viejos tiempos, sería importante para ella que estuviéramos juntos, especialmente en este momento, cuando estábamos tan dispersos. No obstante, ya había planeado. La familia de mi novia, Rosalinda, y ella misma residían cerca de mi hogar. No quería enfrentarme a la incomodidad de reorganizar ni romper esos planes. Mi existencia durante un par de días. Busqué una excusa razonable, por eso dije que no podría hacer guardia en el trabajo porque tenía que hacer guardia. No hay vuelo para visitarlas. Manejar más de 21 horas sería muy duro para mí. No podría llegar a la cena a tiempo. Me permitió seguir el sentimiento de culpa porque fue una mentira conveniente. Si le decía la verdad, sabía que me perseguiría. Mis hermanos aparecieron. A pesar de que cuando hablaron por teléfono, noté que estaban decepcionados. Sabía que mi madre, Gladys, que seguramente estaba ansiosa por la boda, estaba preocupada. Aunque había una posibilidad de que nos reuniéramos todos de nuevo, mi mente ya había justificado mi ausencia. Creí que habría oportunidades diferentes, momentos distintos para encontrarnos. Mi madre, Gladys, enfermó a causa del virus que golpeó el 14 de enero, día de mi cumpleaños. Todas las personas, mis hermanos, ansiosos, tomaron la decisión de, para cuidarla de cerca, decidió irse a vivir con ella. Me informaba de cada pequeña alteración en su estado de salud por mensajes, cada visita al médico, cada nueva inquietud que surgió. No obstante, seguía inmerso. En mi vida no le respondía mucho. Se acumulaban mensajes en mi teléfono,
pero rara vez los observaba con atención. Ignorar la realidad y seguir con mi rutina era más fácil. Después de una semana, los mensajes de mis hermanos empezaron a llegar menos a menudo. No le presté atención al principio. Creía que la situación se estaba calmando y que todo estaría bien. Al final, los mensajes simplemente dejaron de llegar después de que antes llegaban tan seguidos, en mi esperanza de que si algo realmente sucedía. Aún así, pasé el topo desapercibido por un tiempo. Me lo informarían de inmediato si algo importante ocurría. No obstante, con el transcurso de los días, comencé a percibir en el teléfono una inquietud extraña. Ni ellos, ni mi madre, ni nadie de mi familia en semanas se había comunicado conmigo. Una sensación de que algo no estaba bien en mi interior comenzó a inquietarme. Esperando que el silencio no significara nada grave, me aferré a la rutina. Me parecía más extraño cuando lo pensaba más. Decidí escribir un mensaje para mis hermanos, para preguntar cómo iban las cosas, esperando una respuesta rápida que aclarara, esperando una respuesta que disipara mis inquietudes. No obstante, no obtuve ninguna respuesta. Dejé pasar unos días antes de volver a enviar mensajes. Me impulsaba algo dentro de mí a conocerlos, pero mis mensajes seguían siendo ignorados. Creí que se había enojado conmigo por no haber estado con él en esos momentos difíciles. Ya les había explicado lo difícil que era para mí mudarme. Sin embargo, me sumergí de nuevo en la rutina, con esa justificación en la mente, tratando de no pensar demasiado en ello. Todas las cosas parecían estar bien, hasta que una noche, mientras trabajaba en mi computadora en la oficina sola, una figura que cruzaba de un lado para otro, frente a la puerta, la noté por el rabillo del ojo. Saludos y saludos, dije pensando que podría ser alguien que se ocupe de la limpieza. No obtuve respuesta y no le di importancia, pensando que quizás llevaba. No obtuve respuesta. Tenía audífonos y no habría escuchado. Volví a ver esa sombra cruzar de un lado al otro unos minutos después. Saludos y saludos, repetí, esta vez un poco más fuerte, pero fui ignorado una vez más. Me levanté irritado, porque la incomodidad se convirtió en irritación. Salí a la decidí encontrar al responsable en el pasillo. No obstante, cuando llegué allí, me encontré con un pasillo vacío por completo. Nadie estaba presente. Pensé que el cansancio me estaba jugando una broma cuando sacudí la cabeza. Mala suerte. Me dispuse a irme a casa y decidí que ya era suficiente esa noche. Desde el elevador hasta la zona de cubículos, cerré una oficina. Me sentía más tenso de lo habitual mientras esperaba el silencio del edificio. El cansancio se le atribuye. Al llegar al final del elevador, lo abordé y me fui al sótano. El estacionamiento estaba en ese lugar. Cuando llegué, noté que mi automóvil estaba casi solo acompañado por unos pocos. Es posible que vehículos adicionales provengan de compañeros de otros pisos. Me puse él y subí al automóvil. Cinturón de protección. Eché un vistazo al retrovisor mientras me preparaba para salir. En el asiento trasero vi una figura borrosa. Un grito hogueado se hizo eco. Pensé que era un atacante que había entrado en las oficinas y lo había sacado de mi boca. En este momento, yo era su blanco fácil. Sin embargo, al girar la cabeza para enfrentar la amenaza, no existía nadie. Me encontraba solitaire. Se le parecía que el asiento trasero estaba vacío. Nunca había estado allí. Sentí un escalofrío que me atravesaba. Con las manos temblorosas, arrancaba el vehículo con la espalda. Salí del estacionamiento con el firme objetivo de llegar a casa lo antes posible. Intenté sacudirme el sentimiento de que algo estaba muy mal. Maneja con temblor. Al volver a casa, había sentido miedo al ver aquella figura.
Mi mente seguía inmersa en el retrovisor. Me resultaba complicado concentrarme en la carretera. Estaba tan distraído, con los ojos cerrados, en el camino, pero con la mente atrapada en la inquietante imagen, atrapados en el camino, lo que había visto. Además, casi causó un accidente en una carretera. Tuve que dar un volantazo para evitar chocar después de que un automóvil frenara de golpe frente a mí. Con fuerza, mi corazón latía, pero seguí conduciendo. Decidí llegar a casa lo antes posible. Cuando finalmente llegué, estacioné el automóvil con rapidez y me dirigí rápidamente al banco de la sala. Me dejé caer en él, intentando ponerme las manos a la cara, para calmarme, desesperado, pero me pareció insoportable el silencio de la casa. Cada pequeño ruido y cada crujido de la madera parecía amplificado, como si algo fuera invisible, se estaba moviendo por el mundo. Para romper ese ensordecedor silencio, encendí la televisión. Encontré un video que hiciera ruido de fondo y lo busqué. El sonido era calmante y distrayente. La necesidad de mantener a raya los pensamientos preocupantes es esencial. Después busqué a mi perrito, Pinky amarillo, convencido de que su presencia me calmaría, pero él no estaba presente en ningún lugar. Aunque lo busqué en sus lugares habituales, no apareció. Mi nerviosismo se incrementó debido a esa ausencia. Fui al baño y mojé mi rostro con agua fría, tratando de sacudirme de mi inquietud. Me miré en el espejo con la esperanza de encontrar algún indicio de la persona confiable que solía ser, pero nada. Un reflejo demacrado y cansado fue lo que vi. Según mi decisión, lo mejor sería dormir. Aunque no me sentía del todo tranquilo pensar en irme a la cama. Me fui a la cama, dejando encendidas las luces y la televisión, sin cambiarme de ropa. Me desperté, intentando ignorar la molestia de dormir con la ropa del día y cerrar los ojos. Esperando que el cansancio finalmente me venciera, cerré los ojos. Me desperté más temprano de lo habitual, al día siguiente, aún con la sensación de miedo en mi pecho. Envié a mi jefe el formulario de vacaciones y le informé que necesitaba unos días. Desde que asumí el nuevo cargo de supervisor, no me había tomado ese tiempo. Me dieron las. Decidí invitar a Rosalinda, mi novia, a acompañarme durante mis vacaciones. Si no tenía inconveniente, le sugerí que como quedaba de paso en otro camino hacia la playa que íbamos, podríamos pasar por la casa de mi madre, Gladys. Aceptó con una sonrisa porque le gustaba la idea y expresó su deseo de conocer a mi familia, los Ruiz, particularmente para mi mamá, Gladys. Su entusiasmo me dio un alivio, como si su presencia pudiera aliviarme, suprimir la inquietud que había estado experimentando. Tomamos el vuelo a Mérida al día siguiente. De allí nos trasladaríamos de mi pueblo, San Sebastián. Rentamos un automóvil y comenzamos el viaje al llegar al aeropuerto. Conforme nos acercábamos, a nuestro alrededor comenzaron a aparecer paisajes familiares. Conseguían una oleada. La nostalgia inevitable se combina con los recuerdos. Recuerdo las calles calurosas y polvorientas que tantas veces encontramos cuando llegamos al pueblo de San Sebastián. Había caminado varias veces cuando era joven, ver a varios amigos que había dejado atrás después de mi partida, a la urbe. Algunos me saludaron con alegría, recordando épocas pasadas, mientras que otros me saludaron con tristeza. Parecía que no me reconocían, o quizás no les importaba. Me sentí más desconectado, como si el tiempo hubiera erosionado los vínculos, lazos que antes teníamos. Al final llegamos a la calle que era la casa de mi madre Gladys. Mi corazón empezó a latir más rápido y el calor del día parecía más sofocante. Fue cuando lo descubrí. El mismo moño negro que había estado en la puerta de mi casa
el que había estado allí antes, desde el fallecimiento de mi padre, Ernesto. Parecía inconcebible por el tiempo, pero permanecía ahí como si estuviera en silencio, un signo oscuro de que no había sido expulsado. Vi los autos de mis hermanos estacionados en la calle. Me impactó con fuerza esa imagen. Me detuve un momento para buscar las palabras adecuadas para explicarle a mi novia. Estábamos a punto de encontrarnos con mi mamá Gladys. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, ya estaba tomando mi mano con una comprensión que no requería palabras. Rosalinda, estacioné con la fuerza renovada por la compañía de mi novia. Bajé del automóvil. A pesar del calor, todavía sudaba más por los nervios. Caminé hacia la entrada tomando su mano y pensamientos inundaron mi mente. Precauciones. Toqué el timbre al llegar a la puerta. Me preocupaba la distancia y el tiempo que había estado sin visitarme, pero tenía las llaves conmigo. Se sentía indigno de abrir la puerta por mi cuenta. Impaciente, sentía que la ansiedad comenzaba a tomar forma. Esperé de frente a la puerta. Se expresa físicamente. Empecé a lastimarme los dedos de la mano libre, un hábito nervioso que nunca antes había experimentado. Me di cuenta siquiera que lo estaba haciendo. Mi corazón se encogía más cada segundo, como si estuviera preparado para un golpe inminente. Al final, pude escuchar pasos que se acercaban desde el interior. El cerrojo resonó con su sonido. El suave movimiento de la puerta que se abre se escuchó a mis oídos. Cuando vi a mi hermano mayor aparecer detrás, me puse a respirar. De la entrada, desde la última vez que lo vi, había cambiado. Se veía más delgado, su voz seguía, pero su rostro estaba marcado por el cansancio y la preocupación, pero su voz seguía, siendo distintivo. Al encontrarme parada enfrente de la casa, preguntó incrédulo: «Eduardo». Sus ojos se expandieron. Al reconocerme, el tiempo pareció detenerse por un instante. La carga de los años, de la distancia que había aumentado entre nosotros, se sintió aún más pesada. Al observar su expresión, me golpeó con fuerza la culpabilidad. «Hola, Ernesto», respondí temblando con mi voz. No tengo idea de qué decir en ese momento. Mientras intentaba leer lo que supuso, las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Reflectía el rostro, sorpresa o quizás algo de consuelo. Se hizo un silencio inquietante y mi novia Rosalinda, siempre encantadora, se presentó con una sonrisa para romper el silencio. La tensión del aire fue ligeramente reducida por su calidez. Nos invitó Ernesto a entrar, abriendo la puerta en su totalidad. Levantó la mirada mientras lo hacía. Con un susurro apenas perceptible, dijo que sus ojos parecían perderse por un momento. Se calló otra vez. Su tono me dejó una impresión a pesar de que las palabras apenas llegaron a mis oídos. Un sentimiento de inquietud nos llevó a través de la casa, cruzando y cerrando la puerta detrás de nosotros. En la infancia, el patio había sido utilizado como patio de juegos. Me sentí triste a medida que avanzábamos y comencé a contarle a mi novia las experiencias de mis aventuras, hermanos y yo en ese lugar. No obstante, me di cuenta de que Ernesto no parecía compartir mi nostalgia. Seguía expresándose de manera seria, casi ausente. Me sorprendió lo frío cuando entramos, como si el aire acondicionado estuviera funcionando en todo momento. El sitio estaba muy bien, algo extraño para ese momento del año. Era desconcertante el contraste entre la frialdad del interior y el calor del exterior. ¿Dónde se encuentra David?, pregunté sobre nuestro hermano menor, extrañado de no haberlo visto. No lo veo en ninguna parte. Ernesto respondió tranquilamente que no tardaría en regresar, ya que había salido para comprar en la despensa. ¿No con mamá?,
Pregunté con la idea de que, como no había nadie, nuestra madre estaría con mi hermano David, más en el hogar. Sin embargo, recibió un balde de agua fría como respuesta de Ernesto. Mamá está fallecida. Con una voz fría, casi sin emoción, dijo. Bajo mis pies, sentí que el suelo se desvanecía. El ambiente frío de la casa se convirtió en opresivo. Una sensación de incredulidad me invadió. ¿Por qué no me informaron? Mi voz temblaba de dolor e indignación y estaba casi reclamando. Ernesto me interrumpió antes de que pudiera analizar completamente lo que había escuchado, con una mirada formidable. Su tono firme y cargado respondió: ¿Y tú dónde estabas, Eduardo? Reproches. ¿Fuiste tú la persona que desapareció? Ni una llamada, ni un mensaje. Cuando mamá solo deseaba vernos a todos juntos por última vez, ni siquiera para Navidad. Me quedé sin palabras ante su respuesta. Sentí que me invadía una oleada de vergüenza y culpa. Todo lo que había intentado justificar, todas las excusas que me había dado para no estar presente, en ese instante se estaban desmoronando. En medio de la sala fría, me quedé sin saber qué decir. Las palabras de Ernesto resonaban en mi mente como un implacable eco. Ernesto, con su voz temblando un poco por la carga de las palabras, continuó diciendo que ella falleció hace unos meses. No sabíamos nada de ti, así que se quedó preocupada porque no estabas. Creía que su madre era incompetente. Me rompieron por dentro esas palabras. Cada sílaba me atravesaba como un cuchillo y no podía protegerme. Todo lo demás, con una fuerza abaltadora, caía sobre mí, todo lo que había hecho o dejado de hacer. En ese momento, la mano consoladora de mi novia, Rosalinda, no podía ayudarme. Me dejé caer en el sillón de madera sólida y espuma cómoda que mamá tanto apreciaba. Las lágrimas comenzaron a caer sin control y el peso de mi culpa era abrumador. Nada podía decir. La vergüenza y el dolor que sentía no pudieron ser expresados con las palabras adecuadas. Me limitaba a llorar y lamentarme profundamente por cada decisión que había tomado. Lleva hasta ese lugar. Rosalinda, tratando de hacer una mediación suave, dijo: Lamento lo que pasó. La tensión aumenta. A pesar de ser amable, su voz también contenía una tristeza compartida. No pensábamos que era un mal momento. Quizás sería mejor que se marchen, interrumpió la situación. Con una voz cortante, Ernesto: se van a ir otra vez para no regresar. No podía culparlo por su fuerte enojo. Tenía absolutamente razón. Mi ausencia había pesado. Mientras yo me alejaba cada vez más, ellas habían tenido que cargar solas. Me golpearon con la misma fuerza las palabras de Ernesto, pero esta vez sentí la necesidad de hacer algo único. No podía continuar escapando. Nos miramos Rosalinda y yo por un momento. Ambos teníamos claro lo que teníamos que hacer. Finalmente, con la voz aún entrecortada por los llantos, dije: nos quedaremos esta noche. Ernesto había suavizado un poco su tono al decir: hoy se hará un rosario para mamá. Cada mes, sus amigos más cercanos le ofrecen una misa. Sintiendo el peso de lo que habíamos ignorado por tanto tiempo, aceptamos con culpa. Participaríamos Rosalinda y yo esa noche en la casa que alguna vez fue mi hogar. Con toda la familia unida, debía haberse llevado a cabo un ritual. Aunque sabía que era un error, tal vez al menos podría comenzar a corregir mis errores. Es un proceso largo y doloroso. Un pequeño banquete en honor a mi madre se llevó a cabo después de la misa. La mayor parte de las personas presentes eran personas mayores, amigas de toda la vida de mi madre Gladys, las personas con las que había pasado sus últimos años, mis hermanos, sus esposas y Rosalinda, se ofrecieron a llevar a las personas a sus hogares.
dejándome a cargo de la limpieza de las casas en los autos. Sabía en el fondo que lo hacían con intención de alimentar la culpa que sentía o que debía llevar. No podía condenarlos, aunque eran crueles. Había justificado aquella responsabilidad. Empecé con un nudo en la garganta. Se debe limpiar la casa. Me traía recuerdos y momentos con mi madre Gladys de cada rincón. Siempre con una sonrisa, la imaginé preparando el café en las mañanas en la cocina, a pesar de saber que esa sonrisa se había apagado ahora. La encontré sentada en su sillón preferido en la sala, mirándome con ojos llenos de afecto. Cuanto más limpiaba, más vívidos se volvían, y cada espacio estaba lleno de una presencia. Aquellos recuerdos se volvían. Mi mente no dejaba de imaginar cómo habían sido sus últimos días mientras trabajaba. La casa. Mis hermanos me habían informado que el virus había causado daños en sus pulmones. A pesar de que apenas podía caminar o hablar, siempre llevaba su tanque de oxígeno. Ya no podía levantarse de la cama en sus últimos días. Mi madre Gladys, siempre tan valiente y fuerte, había solicitado no morir en un hospital, deseando evitar la muerte. En su hogar, rodeada de sus recuerdos y de aquellos que la amaban, puede descansar. Sin embargo, antes de marcharse, en ese momento yo no estaba presente. Había querido despedirse de sus hijos y de nosotros. Se puede ver la imagen de mi madre llorando con culpa y pena por no haber podido decirme adiós. Con una intensidad dolorosa empeoró mi mente. Dejando su último aliento en el lugar donde había pasado, la imaginé en su cama, sola, sus últimos días. No pude hacer frente a la culpa que se convirtió en un peso insoportable en mi pecho. Comprensión de las lágrimas. Sumido en el dolor, las lágrimas corrían por mi rostro mientras corrían. Un sonido casi imperceptible me sacó de onda de mis pensamientos. Escuché sollozos muy bajos procedentes del dormitorio. Inmediatamente mi cuerpo se tensó y con fuerza el corazón comenzó a latir, como el de un llanto melancólico y suave, alguien que estaba en silencio sufriendo. A pesar de que mis hermanos ya no estaban presentes, el sonido me heló la sangre, demasiado próximo y demasiado real. Me quedé inmóvil, intentando escuchar más detenidamente, esperando que los sollozos desaparecieran, que fueran solo un eco de mi imaginación, esperando que desaparecieran, o un indicio de mi propio sufrimiento, pero el llanto prosiguió llenando la casa con una tristeza. La mía se mezclaba con la profunda. El ambiente, que ya era pesado, se volvió casi opresivo cuando sentí un escalofrío recorrerme. Me dirigí hacia la sala y junté el poco valor que me quedaba. Cada acción resonaba en un silencio perturbador. Me dirigí a la sala con el poco valor que me quedaba. El inquietante silencio que había invadido la casa resonaba con el paso. Sentada en el sillón, pude ver la figura de una mujer vestida de negro, cubierta con un velo en el rostro. Su llanto era bajo, casi un susurro, pero lo suficientemente evidente como para que fuera un susurro. La sangre en mis venas cerrada las pasaba lentamente entre sus manos huesudas y pálidas. Con una precisión inquietante, las cuentas de un rosario se mueven de una a una. Un temor indescriptible comenzó a invadirme cuando el aire se volvía más denso. Buscando algo que me devolviera la realidad, bajé la mirada y noté que no se le veían en los pies. Al principio pensé que era debido a la falda negra larga que vestía, pero cuando esa se levantó la mujer y me miré con más atención, me sentí asustada. No tenía pies, efectivamente. La figura parecía estar flotando en el suelo, como una presencia perturbadora y etérea. Un grito de terror salió de mi garganta y mi corazón se aceleró, sin reflexionar 2 veces.
Con fuerza cerraba la puerta detrás de mí. Corría al cuarto de mi madre Gladys. Me arrojó sobre la cama temblando. Mi mente estaba tratando de procesar lo que había visto. Me estaba intentando esforzarme, por el miedo era demasiado fuerte y demasiado verdadero para convencerme de que no podía ser cierto. Me quedé allí esperando en vano que los sollozos desaparecieran, pero no sucedió. En realidad, sucedió lo contrario. Parecía que los sollozos estaban más cerca, como si estuvieran exactamente cerca, a mi lado. Entonces lo oí, la voz triste de mi madre que me llamaba de él de afuera. «Abre la puerta», ordenó. Su voz era llena de desesperación y tristeza. «Por favor, abra», suplicó con. Me desgarró por dentro una fragilidad. Mi corazón se llenó de esperanza por un instante. Podría ser en realidad mi madre. Sin embargo, la voz cambió en ese momento. Una orden autoritaria llena de ira se convirtió en lo que comenzó como una súplica. Su voz cambió esta vez cuando gritó: «Abre la puerta». Distorsionó su imagen, como si hubiera salido de una ubicación más allá de la tumba. El tono era cavernoso y oscuro, con un odio que me hablaba de miedo. Lo sabía. Eso, en lo más profundo de mi ser, no era mi madre. Lo que se encontraba fuera de esa entrada era algo más peligroso y oscuro. Comencé a rezar en mi desesperación, y mi voz temblaba mientras repetía las palabras: «La Madre Nuestra». Mi rostro estaba lleno de lágrimas cuando supliqué: «Madre, ayúdame. Perdón por haberme distanciado. No eras una madre deficiente. Eduardo, yo era un hijo malvado». Rogaba con sinceridad cada palabra que contenía. Mientras escuchaba aquellas palabras dominantes del arrepentimiento, sentía un verdadero arrepentimiento. El inframundo sigue insistiendo en que la deje entrar. Admitiendo que la incomodidad y la pereza me habían ganado, que mi avaricia me había ganado, confesé mis errores. Había superado el amor incondicional que ella me había brindado siempre. Lamentaba que hacía, con cada fibra de mi ser, repitiendo el Padre Nuestro, pidiendo perdón, me encuentro al borde de la desesperación. La atmósfera de la habitación se llenó aún más, pero seguí rezando, aferrándome a el deseo de que mi verdadera madre pudiera escucharme donde quiera que estuviera. Es mi esperanza. Rogué por su perdón para mostrar que, a pesar de todo lo que había hecho, todavía había aún mi método para salvar mi alma. Todo terminó de la misma manera que comenzó. El entorno de la casa que como debería haber sido en esa época del año. El gélido comenzó a sentirse cálido y había sido opresivo. Desde la calle escuché las voces de mis hermanos, sus esposas y mi novia Rosalinda. El sonido conocido. A pesar de que el miedo aún latía en mi corazón, el alivio que me trajo de sus conversaciones fue indescriptible. Me levanté con precaución de la cama para asegurarme de que estaba solo antes de salir del cuarto. ¡Qué amenaza! Abrí la puerta a pesar de estar pálido y tembloroso, mientras el corazón aún latitaba con fuerza en la entrada. A pesar de que entraron y llenaron la casa con su presencia y energía, yo sentía una necesidad urgente. Salir, escapar de lo que acababa de vivir, era mi objetivo. Por otro lado, después de que mis miembros de mi familia notaron mi estado agitado y lograron calmarme, les conté lo que había pasado. La voz que no podía ser la de la aparición en el sillón alto a los sollozos y cada detalle del de la aparición en el sillón alto. Con una mezcla de confusión y miedo, mi madre salió de mi boca. Al fin, después de que me tranquilizaron y me volvieron a acosar en la cama. Mis hermanos, mis amigos y mi novia Rosalinda querían quedarse con la familia de mis hermanos después de que ellos se fueron de la casa. Me quedo en la casa de mi madre solo. Una super tormenta aparece de repente.
Cuando de momento voy a la cocina, me tropiezo con algo en el piso y me doy en la cabeza fuerte, quedándose en mi inconsciente, ya no tengo fuerza y me quedo dormido. Cuando despierto, me encuentro en mi propia casa, en donde me quedé dormido con toda mi ropa puesta. Me dije, ¿qué diablos pasó aquí? Rápidamente llamo a mis hermanos y me contenta el teléfono Ernesto y le pregunto que si estaba todo bien y él como voz preocupada me dijeron, ¿qué te pasa, hermanos? ¿Todo bien? Yo todavía asustado sin saber qué pasó, le pregunto que cómo está mamá y solo me dijo, aquí está, espero que llegues con ansias de verte. Así que todo fue un sueño diabólico que nunca podré entender jamás. Fin de la historia. Dejen su like, comenten qué les pareció esta historia y qué otras historias quieren que les traiga al canal. Estaré subiendo historias cada semana. No se olviden activar la campanita para que YouTube les notifique que subimos un nuevo video. Ya les digo, estaré subiendo videos cada semana. Pongan en los comentarios qué historias quieren que les traiga al canal.